Mis queridos amigos, si alguna vez se sienten limitados o desfavorecidos por las circunstancias de su vida, quiero que sepan esto. El Señor los ama de forma individual. Él conoce sus circunstancias y la puerta a sus bendiciones permanece abierta de par en par para ustedes, sin importar los desafíos que afronten. Debido a que Dios es justo y misericordioso a la vez, su plan es perfecto. Él no nos hará responsables de cosas que están más allá de nuestro control. El elder Neil A. Maxwell explicó que Dios, en su misericordia, no solamente considera nuestros deseos y nuestras acciones, sino también el grado de las dificultades que las circunstancias nos imponen. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Esa es la pregunta de esta nueva clase. Y de entrada podemos decir, no, no la hay. Pero evaluemos un poco más cómo es que Dios actúa cuando nosotros creemos que las cosas son imposibles. Bienvenidos una vez más a la clase de Ven, Sígueme del Antiguo Testamento. Hoy vamos a estudiar un bloque de escrituras que se encuentra en Génesis 18 al capítulo 23. Y antes la invitación de siempre, por favor suscríbanse aquí en Fe en Cada Paso, síganos en nuestras redes sociales que siempre hay contenido de valor para ustedes. Bien, ya veníamos hablando de esta pareja maravillosa, Abraham y Sara, dos adultos mayores con un deseo de ser padres que no habían podido realizar. Entonces quiero que al principio tú pienses en esas cosas que no han ocurrido en tu vida y que quieres que ocurran y que son justas, son buenas, porque no podrían ocurrir. A veces nuestra mente es muy pequeña, demasiado pequeña al lado de la mente de un Dios omnipotente. Piensa en esas cosas y piensa en el trayecto de la clase cómo pueden suceder, qué condiciones, qué requisitos debo cumplir para que esas cosas algún día se hagan realidad. Repasemos un poquito lo que hablamos en la clase anterior. El Señor hace un convenio con Abraham y le dice que sus generaciones, su descendencia, será tan grande como las estrellas en el firmamento, cosa que para él es curiosa porque no tiene descendencia. Terminó en la clase anterior con que tuvo un hijo llamado Ismael. Ahí ya la promesa podía ser un poco más real. Sin embargo, Sara quería tener un hijo y Abraham quería un hijo con ella. Entonces vamos a ver qué pasa después. En el capítulo 17, que es de la clase anterior, termina diciéndonos algunos datos curiosos, unos datos interesantes. Pero en esta parte le dice el Señor a Abraham que tu esposa Sara, a la que ya no llamarás Sarai, sino Sara, te va a dar un hijo. Se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara de 90 años ha de dar a luz. Y entonces ya entramos en el capítulo 18, y llegan unos visitantes a la casa de Abraham. Eran 3 varones. El caso es que ellos llegan y Abraham se afana en atenderlos bastante bien. En el versículo 9 y 10 dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Y qué estaba haciendo Sara? Riéndose. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en años. A Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Entonces, claro, da risa. O sea, yo ya no puedo tener hijos. Físicamente no estoy adecuada para tener hijos. Tengo 90 y tantos años. Esto es imposible. Se rió pues Sara para sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Estamos viejos, no hay forma. Entonces Jehová dijo a Abraham,
¿Por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar luz siendo ya vieja? Pónganse a pensar en esa pregunta como si fuera ustedes mismos. ¿Por qué te ríes de lo que te estoy diciendo? ¿Es un chiste? ¿No sabes con quién estás hablando? Con el que te creó a ti y el que puede hacer todo, todo en este mundo y en este universo. Y me estás diciendo que tú no crees que puedes quedar embarazada. Piensen en eso que tienen en mente, que no se les ha cumplido y que piensan que ya no pasará. El Señor diciéndoles a ustedes, piensen en eso, porque te ríes de eso. Yo te hice una promesa, no es en tu tiempo, no es cuando tú quieras, es cuando yo, el Señor, quiera y de la manera que yo quiera. Pero si yo te lo prometí, yo te lo puedo cumplir, te lo voy a cumplir. ¿Por qué te ríes? Piensen en eso. A veces nuestra fe es tan pequeña, que esas grandes cosas ni siquiera pasan por nuestra mente. Entonces viene la pregunta de la clase en el versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y ya que estás pensando en eso que no se te ha realizado y que quieres que se realice, pero lo ves tan remoto, ahora quiero que pienses en esas cosas que creías que no iban a suceder y sucedieron. Porque nosotros también somos testigos del poder de Dios y lo hemos visto. Tal vez conociste a esa persona que pensaste que jamás iba a llegar. Tal vez obtuviste ese trabajo de tus sueños que solo veías de lejos. Tal vez pudiste tener tus hijos pensando que ya no podrías hacerlo. Cualquier cosa que haya pasado en tu vida y que se haya realizado gracias al poder de Dios, porque es que toda la honra es para Él finalmente. Piensa en eso también y siente gratitud hoy en tu corazón y déjalo en los comentarios. ¿Qué bendición que pensaste que jamás ocurriría ocurrió en tu vida? Déjala ahí. La fe mueve montañas, pero las mueve cuando el Señor lo desea y de la manera que Él lo desea. Creo que eso hay que tenerlo bastante claro. Nosotros tenemos promesas hechas por nuestro Padre Celestial y podemos verlas muy remotas. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Hay promesas que yo tengo, como hablábamos en la clase anterior, las promesas hechas en la bendición patriarcal, que yo tengo y que yo digo, no creo que ocurra, por lo menos no en esta vida. Lo he dicho, falta de fe, sí, es falta de fe. Y hay que arrepentirse de eso. Veamos y evaluemos cómo está nuestra fe, cómo está nuestra confianza en el Señor. Yo sé que es difícil, porque esta carne es muy débil y es incrédula. Y cuando vemos las situaciones que hay en el mundo, que estamos viviendo en nuestros hogares, tener fe no es una respuesta tan automática. Debería serlo, pero a veces no lo es. ¿Cómo fortalecemos la fe? ¿Qué hacemos para ser más firmes en esa confianza? Recuerden que el presidente Nelson nos dio una gran enseñanza sobre la fe, sobre confiar en el Señor. ¿De qué manera? Él daba dos pautas. ¿Recuerdan esas pautas? Una era la virtud y la otra era la caridad. Entonces veamos cómo estos dos atributos están funcionando en nuestra vida. Qué tan virtuosos somos y qué tan caritativos somos. Si tenemos estos dos aspectos funcionando perfectamente, nuestra confianza en Dios, en el Señor, aumentará, es inevitable. Y entonces en la historia ya entran unos personajes de los que habíamos hablado en la clase anterior, que habíamos simplemente mencionado, y es Lot y su familia. Seguramente en el estudio que hicieron ustedes vieron que ellos salieron juntos, las dos familias. Lot era familiar de Abraham. Salieron juntos, pero se dividieron en el camino. Lot y su familia se fue por otro lado, Abraham y su familia se fue por otro lado. Pero ya entran en escena Lot y su familia, que están viviendo en un lugar espantoso, que se ha vuelto un dicho popular, ¿no? Cuando uno habla de alguna cosa muy mala o muy sucia, tal vez,
Uno dice, uy, eso es como Sodoma y Gomorra. Sodoma, eso es Sodoma y Gomorra, porque ya es una referencia a la maldad y a lo inmundo que había. Eran dos lugares llenos de maldad y ellos estaban allí. Tremendo riesgo. Y entonces el Señor dice en el versículo 20, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y estos hombres se apartaron y se fueron a Sodoma. Y miren lo que Abraham pregunta acá. ¿Destruirás también al justo con el malvado? Primero sabía que su familia estaba allá, pero seguramente Abraham pensaba, allá hay personas buenas. O sea, vas a destruir a los justos también. Y empieza a negociar Abraham con el Señor. Y es fascinante ver cómo lo hace. Y eso nos pone a pensar, ¿podríamos nosotros negociar con Él de alguna manera? A veces hacemos cierto tipo de negociación. Por favor, Padre, quítame esta enfermedad, mira que me está doliendo. Yo prometo que voy a dejar de hacer esto. Prometo que voy a ir a la iglesia con más fidelidad. Te prometo. A veces uno hace ese tipo de negociación y generalmente no cumple. Pero en este caso, estamos hablando de una destrucción colectiva. Claro, Abraham estaba preocupado, entonces empieza a decirle, si hay 50 buenos, ¿los vas a destruir junto con los malvados? Porque es que tú eres el Dios de toda justicia y deberían ser justo. Miren cómo lo pone, ¿no? Podría decir uno, Abraham, qué atrevido, qué atrevido. Pero fue valiente, más bien, fue valiente. El Señor le dice, no, si hubiera 50 buenos, no destruiría yo la ciudad. Y vuelve y le dice, bueno, listo, ya que me escuchaste, perdón, vuelvo y hablo. ¿Y si fueran 45? ¿Está bien? Si hay 45 buenos, no lo haré. Bueno, ¿y si hubiera 30? Y empieza así a bajar. ¿Y si hubiera tantos y tantos? Y el Señor siempre le dice, si hubiera estos, no voy a destruirlos. No voy a hacerlo por amor a los justos. Hasta que llega a la cifra menor. Y le dicen, no se enoje ahora mi señor si hablo solamente una vez más. Quizás se hallen allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue. O sea, no había 10. No había 10. Hermanos, creo que este mundo sigue en pie por los justos que hay. No sé, no me atrevería a decir si, y me incluyo en los justos porque me estoy esforzando en medio de mis debilidades. Pero digo, no sé si somos mayoría. No sé si somos mayoría todavía. Tal vez somos un gran número de personas que se esfuerzan. No sé en qué porcentaje estemos, pero por amor a esos justos, este mundo no se ha terminado todavía. Sin embargo, puedo decir, porque está en las promesas, que por amor a los justos, también todo se va a acabar ya, pronto, porque llega a cierto nivel de maldad que ya nosotros, como justos, no soportamos. ¿Recuerdan lo que pasó en el diluvio? Lo que dijo el Señor, lo que dicen las escrituras, se llegó a tal punto de maldad que ya ni siquiera había la capacidad de decisión. O sea, el albedrío no se podía usar porque la maldad estaba al límite. Miren lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Llegan a un límite en que ya es que no hay más que hacer. Miren lo que pasó en Jerusalén. Y si nos vamos a más lugares bíblicos, pero pensemos en la actualidad, ¿será que cuando pasan, y esto es algo que no está escrito y puede deberse a muchas cosas, pero lo pone uno a pensar? ¿Será que cuando ocurren catástrofes, será que cuando pasan cosas así muy masivas, tal vez
es porque algo malo está ocurriendo y algo pasa con ese lugar. Por eso pueden ser muchas cosas, ¿no? Puede ser la naturaleza misma manifestándose en una inundación, en un terremoto, pero a veces sí nos deja ese pensamiento de decir, ¿será que es algún tipo de disciplina para ese pueblo, ese país, esa ciudad? Es algo que no se puede afirmar, pero lo hace pensar aún. El caso es que estos ángeles llegan a Sodoma y Gomorra y van a la familia de Abraham, o sea, llegan donde Lot. Y miren lo que pasó. Lot atendió muy bien a estos personajes, pero en Sodoma, en la ciudad, se enteraron que habían llegado unas personas extrañas y fueron a buscarlos a la casa de Lot. Y Lot les dice, no les vayan a hacer nada, tranquilos. O sea, al punto en el que estaban de maldad, que es muy similar a lo que sucede hoy, ¿no? Se puso violento el asunto, al punto que los ángeles tuvieron que defenderse de alguna manera y cegaron a algunas personas. Y es cuando les dicen directamente, toma a tal y nos fuimos de aquí ya. Vamos a destruir este lugar. Y entonces miren esto tan fuerte. Ya más adelante, en el versículo 24, dice, entonces hizo llover Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Qué fuerte. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los que estaban allí. Ese es el fin de los malvados, de todos. Miren, algo que hay muy claro. Tal vez nosotros veamos mucha maldad y veamos que ellos, los malos, siempre se salen con la suya. Y nosotros peleamos por justicia. Queremos que tal pague. Hizo esto, tiene que pagar. Y a veces la justicia no es igual a la justicia de Dios. Es una justicia débil y deja ir o deja pasar las imprudencias, errores y delitos de otras personas. Y nosotros pensamos, o sea, no es justo que esta persona le vaya bien cuando ha hecho esto, esto y esto. Es natural sentirse así, pero que no nos quepa la menor duda que la justicia de Dios sí es perfecta. Y esa es la destrucción de los injustos. Toda persona que haga cosas incorrectas y no se arrepienta va a sufrir la justicia de Dios. Él da oportunidades, muchas, pero no siempre luchará con el hombre, ya lo sabemos. Y en medio de esta destrucción tan terrible, los ángeles dan una instrucción, no, vayan, corran hacia adelante y no miren hacia atrás para nada. Y en medio de esto ocurre una de las historias más conocidas y renombradas del Antiguo Testamento y tiene que ver con la esposa de Lot. Ella, pues me imagino estar escuchando todo eso allá atrás y sentir ese desespero y muchas otras cosas que pudo estar sintiendo en ese momento, voltea a mirar hacia atrás. ¿Y qué pasa? Se convierte en una estatua de sal. Esta historia es simbólica y tiene una gran enseñanza para nosotros. Se les mandó mirar hacia adelante, enfocándose en Jesucristo. Se nos ha mandado a nosotros igual, sigue adelante. Pero a veces nosotros queremos quedarnos atrás por diferentes cosas. Podemos relacionarla tal vez esta historia con adicciones, cosas que no queremos abandonar, cosas con las que no nos queremos comprometer y preferimos estar fuera. Tal vez nos hemos arrepentido, pero no nos hemos perdonado y seguimos dándole vueltas y vueltas a los pecados que cometimos. Y hay dos vertientes ahí. A veces pensamos en el pecado como en algo que queremos volver a vivir, que queremos seguir viviendo porque nos causa, no sé, cierta satisfacción. O nos quedamos pensando en el pecado, en que sí, hice mi proceso de arrepentimiento, pero yo fallé, no voy a poder salir de ahí, me persigue todavía.
Se nos ha invitado a dejar atrás esas cosas que ya no nos sirven, que nos cargan. Volver hacia atrás, volver a Sodoma y Gomorra, volver a Jerusalén. ¿Recuerdan que la mano y la mujer querían regresar? Incluso la misma Saría. No, estábamos mejor allá. Si el mundo tiene mucho que ofrecer, te divierte, te entretiene, satisface alguna de tus necesidades, pero eso es una satisfacción momentánea que no va a llevar a nada bueno. La satisfacción o el gozo realmente que da Dios, eso sí es eterno. Sí es difícil. Nadie ha dicho que ser miembro de la Iglesia de Jesucristo sea fácil. No es fácil. Es muy difícil. En un mundo que está como Sodoma y Gomorra, es muy difícil ser un miembro de la Iglesia completamente fiel. Y lo pensaba en estos días. Decía qué difícil la tienen nuestros jóvenes. Nosotros también, ya adultos, pero nuestros jóvenes, porque ven tantas cosas locas y ellos alcanzan a sentirse parte de eso y empiezan a aceptar cosas en sus vidas y a rechazar la doctrina, porque es que la doctrina es aburrida, la doctrina no me divierte, la doctrina y el plan me quitan libertad y no es así, es al contrario. Por eso es importante que los padres enseñen en el hogar el Evangelio desde que sean chiquitos, porque se van a enfrentar a cosas terribles en el mundo y van a tener que decidir. Muchos querrán quedarse allá. Es nuestra función enseñarles la verdad y hacerles ver el verdadero gozo, la verdadera felicidad. Si tienes algo hoy en tu vida que no te está dejando progresar, que cargas encima, el Señor Jesucristo te la puede quitar, tú lo sabes. Él te puede sanar de todo lo que estés viviendo en este momento y te puede dar esa libertad tan anhelada y podrás dejar eso atrás definitivamente. Si te acabas de bautizar en esta iglesia, con seguridad las cosas que dejaste te están llamando. Tal vez tu familia, amigos están diciendo, hey, usted no es como era antes, venga, venga que aquí está lo interesante, allá está muy aburrido, allá son muy aburridos. Y eso jala, y eso es difícil. Pero si te enfocas en el Salvador Jesucristo, tal vez sea un poquito más fácil. No te enfoques en nadie más, ni en el obispo, ni en el presidente, no, en el Salvador. Así que hagamos una autoevaluación. ¿Qué no me está permitiendo progresar? Y dejémoslo atrás. Miremos hacia adelante donde está el Salvador, con sus manos extendidas para ayudarnos. Es lo único que podemos hacer. No permitamos que algo del pasado, algo que tal vez es atractivo, corrompa nuestro espíritu y nos aleje de Dios. Ustedes saben quién quiere alejarnos de Él. No le demos gusto. Siguiendo acá en las escrituras, bueno, habla de otras cosas que digamos no son tan trascendentales ahora. Ustedes igual van a estudiar todo completo en sus hogares. Seguimos más adelante en la historia y resulta que así como se le fue prometido a Sara que sería madre, llegó el momento. Y Sara queda embarazada. ¿Se imaginan la alegría de verse así ya adulta, mayor, viejita, lo que diría uno viejita, con una barriga? Debió ser muy emocionante para ella por fin ver eso realizado. Entonces dice, Sara concibió y dio a luz a un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Nace Isaac. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara había de amamantar hijos? Finalmente Isaac crece y viene otro episodio clave en la vida de Abraham. Y dice aquí en el versículo 1 del capítulo 22,
Y aconteció después de estas cosas que Dios puso a prueba a Abraham y le dice, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y le dice, o sea, tómalo, no como toma tu hijo, ve y sacrifícalo, sino toma tu único hijo, al que amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué tarea, qué, qué cosa tan difícil para un padre. Si es difícil y de las cosas más dolorosas de la vida perder a un hijo, imagínense tener que hacerlo ustedes mismos. Abraham tuvo que sentirse devastado. Sin embargo, se levantó muy temprano y se fue con Isaac a obedecer. Iba con Isaac, recogen la leña, porque iban supuestamente a hacer un sacrificio de un animal. Isaac mismo lleva su leña. Y en el versículo 7 dice que Isaac le dijo a su padre, Padre mío, heme aquí, hijo, le respondió. He aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Imagínense eso. Vamos a ir a ofrecer un sacrificio y el cordero no está, vamos solo tú y yo. ¿Qué está pasando? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y acomodó la leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Qué fuerte escena. Creo que de las más desgarradoras del Antiguo Testamento. Isaac no era un niño pequeño. Isaac ya estaba grande. Pudo haberse resistido a su papá. Pudo haberle dicho, ¿qué te está pasando? Olvídate. Empujarlo y salir corriendo. Pero no lo hizo. Eso habla muy bien de Isaac también. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová clamó del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él le respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, pues no me rehusaste a tu hijo, tu único. Y bueno, finalmente terminó de una manera feliz esta historia. Más adelante hallaron a un cordero y entonces ese fue el sacrificio. De esta historia podemos aprender muchas cosas. Y de las cosas que más aprendo yo es sobre la obediencia exacta. Obedecer con exactitud no es tan sencillo. A veces obedecemos por temor, obedecemos porque toca, porque si no, no me dan mi recomendación para el templo, pero debemos saber por qué obedecemos. Y esta es una historia de esas donde podemos ver la simbología muy clara con el Señor Jesucristo. Primero, el Salvador es ese Mesías que se prometió desde la época de Adán y Eva, el Hijo prometido. Isaac también lo fue, un hijo anhelado, prometido, llegó. Isaac era su único. El Salvador era el hijo unigénito, o es el hijo unigénito. Isaac carga su propia leña. El Salvador cargó su propia cruz. Ambos entregaron su vida. Isaac pudo haberse resistido, pudo haber luchado para que no ocurriera, no, él se quedó quieto y aceptó la voluntad de Dios. De la misma manera, el Salvador pudo haber hecho cualquier cosa para evitar ese momento de su muerte, pero no lo hizo. Entregó su vida. Tanto Abraham como el Padre Celestial sufrieron por lo que estaba pasando con sus hijos, pero estuvieron dispuestos a dejar que ocurriera por un bien mayor. En el caso de Isaac, llegó un sustituto, el Cordero, y que en lugar de entregar la vida de Isaac, tomó ese lugar y fue el sacrificio.
La semejanza con el Salvador es sencilla. Jesús es el Cordero de Dios, el que se ofreció como sacrificio para que esto que le iba a pasar a Isaac no nos pasara a nosotros. Esas son algunas de las similitudes que encontramos en esta historia. ¿Hay una adicional que tú hayas visto que tal vez yo no haya dicho acá? Déjala en los comentarios. Siempre es importante acercar todo al Salvador, como todo es una cadena que nos muestra que el Salvador es nuestro Mesías, nuestro mediador, el Rey de Reyes, el camino, la verdad y la vida. Yo les testifico hoy que el Salvador vino a dar su vida por nosotros y que aún después de haber efectuado su sacrificio expiatorio sigue dando su vida por nosotros. Él está al tanto de lo que está ocurriendo en tu vida, está al tanto de lo que está ocurriendo en la mía y quiere ayudarnos, quiere darnos su mano para levantarnos, para sanarnos, para guiarnos. Yo sé que Él nos quiere proteger de la influencia del mal que abunda en estos días y debemos dejarnos proteger. Y eso solo ocurrirá cuando nosotros seamos obedientes, cuando nuestra fe esté a tal punto que lo que se nos pida lo haremos sin dudarlo. Es un nivel alto, pero hay muchos que lo han logrado. Podemos lograrlo nosotros también. Si hay algo en tu vida que no ha ocurrido, yo sé que ocurrirá, porque las promesas de Dios son reales. Será en su tiempo y a su manera, pero ocurrirán. Confía, confía. Yo les testifico del amor del Padre, que lo sentimos todos los días, yo lo siento todos los días. Y dejo estas palabras y esta clase con mucho amor para ustedes, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por quedarte aquí en la clase, gracias por tus comentarios. Te invito a que te suscribas aquí en Fe en Cada Paso, que sigas el contenido que subimos. Es necesario hablar del Salvador en este mundo tan loco. Queremos seguir haciéndolo, nos encanta hacerlo y lo hacemos con mucho amor. No te pierdas la próxima clase, donde hablaremos de dos hijos muy distintos y de cosas raras que pasaron allí, pero que solo veremos el próximo domingo en clase. Un abrazo para todos.